Muchas gracias, Ana. Gracias también a la oficina, Pedro, por la invitación. Y como advertencia inicial, como bien dijo Ana al principio, soy un intruso. Mi área de especialización principal, aunque obviamente también trabajo mucho las marcas, es la propiedad intelectual, pero yo creo que sobre todo, pues quizás pensasteis en mí por la parte de Internet más que de marcas, con lo cual voy a hablar mucho de Internet y justo ayer comentábamos un poco que Inmaculada, que ha venido antes que yo, veía la marca durante el periodo de tramitación y nosotros vemos la marca una vez que sale de la oficina y sobre todo que cuando entra ya en el salvaje oeste que es Internet, ¿no? en muchos casos. Voy a hacer, como no sabía el perfil de alumnos, voy a hacer un poco o asistentes, voy a hacer una pequeña retrospectiva de las marcas, no sé por qué esto va solo. Voy a hacer una pequeña retrospectiva de las marcas. Quizás cuando hablamos de marcas y hacemos la asociación de marcas e Internet, pensamos siempre en nombres de dominio, pero la marca va mucho, a día de hoy, va mucho más allá del nombre de dominio, pero sí recordar un poco el tránsito que ha tenido la marca en Internet, pues los keywords que a raíz de la sentencia Interflora, de la sentencia más alto, pues ha tenido también relevancia. Pero quiero hablar mucho o un poco más de responsabilidad de los intermediarios, que creo que hoy en día son fundamentales para cualquier tipo de protección de acción de defensa de un titular de una marca. ¿Qué nos podemos encontrar, pues para los que sean más legos en Internet, estrategia y al final un poco desafíos que va a venir en los próximos años y que pueda a lo mejor plantear algunas cuestiones para el debate posterior que vamos a tener después de descanso, ¿no? Bueno, pues empezamos con un par de imágenes un poco vintage, ¿no? Como se dice ahora, las primeras controversias que hubo en Internet en relación con las marcas fueron los nombres de dominio a principios de los años 90 y tantos. Empezaron los primeros exploradores de Internet a registrar nombres de dominio, como fueron pues, los casos más notorios, la NTV, un ex trabajador de NTV que registró NTV.com, se lo ofreció a la NTV y dijo que no estaba interesado en eso porque no veía mucho futuro en Internet, y exactamente lo mismo con McDonald's, ¿no? Registraron los dominios y en aquel momento pues jurídicamente no se sabía eso, que un nombre de dominio que era, si era una extensión de la marca o si era un derecho diferente o qué es lo que podía ser, ¿no? En Estados Unidos pues aprobaron el Anti-Cyber-Squaring Consumer Protection Act, al final pues siempre con la finalidad de proteger al consumidor, que supiese y que tenga certeza sobre el origen de unos determinados productos y servicios, sobre todo intentando establecer un mecanismo para determinar si ha habido buena o mala fe en el registro de un dominio por un tercero, y si ese tercero se está intentando aprovechar o apropiar de alguna forma de un derecho marcario que tiene un tercero. Y fijaos aquí que después vamos a hablar un poco también de mala fe, porque sabéis que es uno de los 3 elementos que aparecen en la política de uniforme de solución de controversias de ICANN y obviamente de WIPO. Los americanos pues han definido hasta 9 elementos o 9 puntos que podrían ser significativos de actuar, de una actuación de mala fe. Está muy positivizado, aunque generalmente se diga que en Estados Unidos pues que tiene una tradición el common law basado en la jurisprudencia. Yo creo que cada vez más se están apareciendo a nosotros y nosotros al revés. Cada vez estamos innovando más a través de resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero bueno, eso es otra cuestión aparte. Eso ocurrió en Estados Unidos. Aquí en España la ley de marcas, en la última, antes de esta nueva modificación que ha introducido Inmaculada,
En el 34.3 pues se especificó ese derecho exclusivo que tenía el titular de una marca a utilizarla dentro de redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio, que eso no está en la directiva y sigue sin estar en la directiva, que me llama a mí la atención, pues que parece, de hecho he buscado en la directiva la palabra Internet, la palabra redes telemáticas y no aparece. Parece que no hay necesidad, ¿no? Aunque yo lo planteo y lo discutiré, ¿no? en esta... pero en la ley el legislador español sí consideró conveniente aclarar este punto y que el dominio es un elemento, es una parte más de la marca y de los derechos que tiene el titular de una marca. Después, en esta evolución temporal, llegó pues con gran acierto la política uniforme de solución de controversias de la ICANN, que es el organismo, sabéis que es el organismo que regula, americano, que regula la asignación de nombres de dominios en Internet y estableció este procedimiento puramente administrativo para poder recuperar dominios a través de proveedores autorizados. Quizás el más famoso es la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pero hay otros proveedores también autorizados por la ICANN para hacer estos procedimientos administrativos, no mucho más, relativamente más informales, rápidos, relativamente más económicos para el titular de un derecho de marca y al final permite recuperar ese dominio de una forma muchísimo más expeditiva, mucho más rápida, pero no permite exigir compensación al que ha hecho o al que ha registrado el dominio en un primer momento. Y aunque esto pudiera parecer que estamos pensando, o generalmente en el mundo de las marcas, podemos estar pensando de dos personas que intentan registrar una marca o que tienen marcas similares o alguna marca parecida. En el mundo de Internet, desde el principio, pues hubo muchos aprovechados que vieron la oportunidad de registrar nombres de dominio que se pareciesen a marcas registradas y se inició lo que se llama el fenómeno del cybersquaring, de la ciberusurpación, pues alguien que registre zapatillasnike.baratas.com, ¿no? Y eso de forma absolutamente masiva. De hecho, hay personas que han ganado muchísimo y ganan mucho dinero registrando este tipo de marcas e intentando después vendérsela al titular del dominio, ¿no? Al titular de la marca. En muchos casos estas marcas se llegan a acuerdos o la intención, obviamente, de los que registran estas marcas es ofrecérselo al titular de la marca e intentar vendérselo. Y de hecho, pues son tres elementos los que se tienen que analizar en todos los procedimientos ante esta política uniforme de solución de controversias, que es una especie de arbitraje. Hay algunos que lo critican porque es un arbitraje forzoso. Las políticas, no lo he comentado antes, cualquier persona que compra un dominio se somete forzosamente a la jurisdicción o al ámbito de aplicación de esta política, y todos los proveedores autorizados por ICANN pues tienen también que obligar a todos los usuarios, a todos los clientes que registran un dominio a someterse a esta política. Y los tres elementos que se tienen que analizar en cualquier procedimiento que se lleve a cabo a través de la política uniforme de solución de controversias, esto ya está bastante asentado, ese procedimiento, pero bueno, siempre viene bien como recordatorio pues la identidad o la similitud entre la marca y el dominio registrado, hasta el punto de crear una confusión en el público, que siempre es el principio rector del derecho marcario. También el interés que pueda tener, el interés legítimo que pueda tener el titular de ese dominio, y finalmente la mala fe. Al cabo de todos estos años ha habido muchísimas ya resoluciones. Ahora vamos a ver un poquito la estadística, y recientemente pues ha publicado la WIPO su tercera edición de elementos armonizadores que tienen en cuenta los examinadores, los árbitros, mejor dicho, que los árbitros de este procedimiento pues es un procedimiento de arbitraje en el que árbitros privados son los que resuelven los asuntos, y ha publicado, justo como decía, los elementos armonizadores
pues que tienen en cuenta generalmente los árbitros a la hora de analizar estos tres elementos, la identidad entre una y otra, el titular de la marca y el dominio. Pues si es el dominio se llama pues Nike Air Max Spain, pues hay una identidad absoluta pues, prácticamente con el titular de la marca. El interés que pueda tener, pues si es un agente autorizado o si tuviese una persona tenga un derecho marcario en un sitio, pero el titular de ese dominio tenga otro tipo de derecho en su país de origen, pues se tienen que dar. Y son tres elementos acumulativos. Y finalmente el de la mala fe, que generalmente en estos fenómenos de ciberusurpación es muy fácil demostrarlo, porque solamente el hecho de que se ofrezca al titular de la marca, se ofrezca el dominio para la compra, ya puedes demostrar que ha habido mala fe en ese registro de ese dominio, ¿no? De hecho, la mayoría de las veces en estos fenómenos de ciberusurpación lo que se hace o para venderlo o para establecer una página estática con publicidad y obtener rendimientos a través de los visitantes que lo ocupan. Desde el punto de vista práctico, es un procedimiento absolutamente necesario y un procedimiento que ha traído mucha seguridad a los titulares de la marca. El único problema que tiene son, obviamente, pues que siempre las personas que acuden a este tipo de prácticas son creativos y saben que las tasas de un procedimiento de este tipo rondan los $1.500, $2.000, más los honorarios de abogado, más tal, pues que le puede salir al titular de una marca, aunque pueda acumular diferentes dominios en el mismo procedimiento, le puede costar al titular de una marca 3.000 o 4.000 euros, al final le ofrece la transferencia del dominio pues por 500 euros, por 1.000 euros, con lo cual al titular del dominio le sale más barato pagarle, pues sucumbir al chantaje, pagarle y seguir adelante. O hay algunos que por principio deciden que no y gastan muchísimo dinero, obviamente todos los años, en reclamar este tipo la recuperación de este tipo de marcas, ¿no? Como digo, el procedimiento, el UDRP, pues ya se ha sentado, ya lleva muchos años. La ICANN decidió en 2011-2012 la aprobación de nuevos dominios genéricos, los Generic Top Level Domains, que antes, pues que conocemos todos los .com, .net, etcétera. Desde el año 2012 ya se pueden registrar dominios genéricos, pues como pueden ser .lo, .abogados, incluso marcas pueden solicitar su propio dominio y que la marca termine, y además eso da muchísima seguridad, porque si ves que hay una marca, un dominio que termina en vez de en .com, .loewe o .nike, pues sabes que esa marca o cualquier elemento de comunicación que provenga de esa marca o de ese nombre de dominio va a venir seguro del titular de esa marca, ¿no? Era una polémica de Internet si se tendría que liberar o no, o dejar solamente los .com, .net, que ya se estaba llegando a un gran nivel ya han llegado a un nivel de saturación. Decidieron liberarlo, y el primer problema que se planteó desde el principio fue de nuevo este fenómeno de la ciberusurpación, que ante nuevos dominios, imaginaos pues .lo, y pues que ahora tengan estos ciberusurpadores empiezan a coger nombre de despacho de abogados o que sea .fútbol, y que empiezan a coger pues nombres de Real Madrid Fútbol, Real Madrid .fútbol, Real Madrid Club .fútbol, y hay miles de combinaciones posibles y empiezan a acudir a este tipo de prácticas de nuevo con los nuevos dominios. Y lo que decidieron fue crear lo que han llamado el Trademark Clearing House, que le da es una base de datos que le da al titular de marcas un registro preferente y una prioridad respecto a cualquier otro. E incluso cada vez que va a salir un nuevo dominio de primer nivel genérico, que cada X tiempo se van saliendo poco a poco. Por ejemplo, ahora mismo van a salir el .basketball, el .bot y el .radio, pues le da un periodo de prioridad a los titulares de marcas que estén registrados dentro de este Trademark Clearing House. Es como una especie de registro global mundial de marcas. Le da un registro preferente. Y si
y cada vez que van a sacar nuevos dominios, pues les permiten a los, incluso les informa a los titulares de marca de algún tipo de conflicto que pueda haber en este caso, ¿no? Por ahora, pues es un procedimiento que lleva desde 2013 en marcha y por ahora parece que va relativamente bien, aunque es más desconocido, creo, de lo que debería, ¿no? Otro fenómeno de Internet, de los dominios, seguimos dentro del ámbito de los dominios, que quizás es el más conocido, como decía, y el que más asociamos cuando hablamos de marcas, es el typo squaring o la práctica de coger dominios como mdonalds.com y ahí lo que te aparece ese dominio, pues cualquiera que vaya a escribir, lo escribe rápido, no pone McDonald's, se olvida de la C o a lo mejor se olvida de la L y le aparece una landing page con publicidad, ¿no? Y esto son una página, un parking que se llaman en el sector y con enlaces y cada vez que enlaces relacionados con McDonald's y cada vez que alguien clica en un enlace le genera ingresos al titular de esta marca, de esta página, que obviamente no es McDonald's, ¿no? McDonald's podría iniciar un procedimiento ante la UDRP para recuperar ese dominio, porque ya pues, al principio también se discutía si había legitimidad o no para este tipo de prácticas, que no era literalmente la marca, pero sí evidentemente se intentaba apropiar de alguna forma de los beneficios y de la notoriedad de la marca. Y podrían iniciar este tipo de procedimientos, pero bueno, por lo que veo, esta es una captura de pantalla esta semana, no lo ha decidido, ¿no?, a hacerlo así. Y, bueno, no veis ahí, no se ve, creo que demasiado bien los datos, pero este es una infografía publicada por WIPO, por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, sobre quiénes son pues, los procedimientos, cómo está funcionando el procedimiento de recuperación de dominios. Y fijaos, solamente en 2016 ante la OMPI se interpusieron más de 3.000 demandas en virtud o bajo la política uniforme de solución de controversias, que ha habido un aumento justamente por esta liberación de nuevos dominios genéricos como los .radio, .fútbol, etcétera. Y en total, pues no sé si hasta la fecha, hasta la fecha, desde el año 1999 que se puso en práctica esta política, la OMPI ha gestionado más de 36.000 demandas. Es decir, es un procedimiento pues, ya bastante asentado, que ha ahorrado sobre todo muchos costes judiciales, porque imaginaos si no existiese esta política y esta solución de arbitraje, pues no existiría o tendríamos que ir a los tribunales ordinarios y con los problemas que ahora después vamos a ver además, y ha solucionado pues muchísimos problemas, aunque también tiene inconvenientes, ¿no? Recientemente, o la última novedad que ha habido en el ámbito de los dominios y bueno, no sé por qué esto va solo, más rápido que yo. La última novedad que ha habido en el ámbito de los dominios ha sido un procedimiento aún más rápido, aún más expeditivo y sobre todo más barato, por lo que os comentaba antes, de que en muchas ocasiones pues, el titular de la marca no tenía más remedio que sucumbir ante un chantaje, o no más remedio, sino que le salía más económico sucumbir a un chantaje, incluso en procedimientos o en casos muy, muy claros. Y para eso la ICANN en 2013 creó el Uniform Rapid Suspension System, que permite para casos muy flagrantes, muy claros y evidentes, pues, imaginaos, como he dicho antes, en 36.000 procedimientos que solamente ha llevado la OMPI, que es uno de los proveedores de este tipo de sistemas, ¿no? En 36.000 casos ha habido muchos y controvertidos y sesudos y complicados, ¿no? La mayoría de los casos, si los vemos, que están todos publicados, eso está, todas las resoluciones y todos los casos están publicados en la página web de la OMPI. La mayoría de los casos son muy claros, son casos de ciberusurpación, de alguien que intenta aprovecharse del derecho, de un derecho marcario de un tercero, pero
Y por ese motivo pues, se han creado este procedimiento que es muchísimo más rápido, que generalmente el otro procedimiento el de la política uniforme de solución de controversia, pues puedes estar como máximo en un periodo de 6 meses, desde que interpones la demanda hasta que recuperas el dominio, puedes estar más o menos 6 meses. En este procedimiento es incluso más rápido, entre 15 y 20 días puedes tener recuperado el dominio. Tienes que cumplir los mismos elementos, los mismos 3 elementos que hemos visto antes para el procedimiento de la política uniforme de solución de controversia, pero sí exigen que sea algo muy evidente, ¿no? Que sea muy claro que ha habido un interés manifiesto por utilizar o por apropiarte de un derecho que no te corresponde, ¿no? Es mucho más económico, pues alrededor de unos 350, 450 euros por cada procedimiento, que incluso permite acumular diferentes dominios con posibilidad de apelación y actualmente solamente hay 3 proveedores autorizados por ICAM, que son 3 empresas privadas, que son los que, un procedimiento muy sencillo, un formulario, rellenas ese formulario, incluso te dan una limitación, tienes que dar una pequeña explicación, ¿no? Como sería unas alegaciones con una limitación de espacio para que los abogados no nos enrollemos y en el plazo de 15, 20 días aproximadamente, pues si es algo así tan evidente, recuperas el dominio, lo cual obviamente pues creo que es muy útil y ayuda a los abogados que muchas veces cuando íbamos a negociar con un ciberusurpador, pues teníamos el pretexto del pago, ¿no? y de que era mucho más económico pagar que meterte en un procedimiento así, ¿no? Bueno, eso es en relación con los nombres de dominio y una pequeña retrospectiva de cómo ha ido evolucionando en los últimos pues ya 18 años desde la aprobación, o 20 años desde la un poco popularización de Internet, a de los últimos 16, 17 años de la aprobación de la política uniforme de solución de controversia, que desde luego yo creo que la experiencia más positiva no podría haber sido si lo comparamos con no tener nada o tener que ir a los tribunales de justicia para reclamar un nombre de dominio, con lo que eso implica, ¿no? Para la saturación y para la complejidad para los abogados, ¿no? Cuando hablamos también de... ¿Hasta qué hora tengo? Hasta las... Vale, entonces todavía tengo tiempo. Cuando hablamos de marcas y de Internet, yo creo que el siguiente gran enlace que hacemos es los keywords, ¿no? Nos vamos a la sentencia sé que son los keywords para aquellos que no estén tan familiarizados. Keywords son palabras claves invisibles para los humanos, pero que son utilizadas por las máquinas para conseguir resultados. En el caso de los buscadores, como por ejemplo Google, tú metes arriba pues zapatillas Nike y te aparecen, estás utilizando el nombre de Nike dentro del buscador y te pueden aparecer estos anuncios que te lo identifican como tal, en el que pone zapatillas Nike baratas, ¿no? Hubo un caso pues muy notorio y muy famoso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el que una cuestión prejudicial, obviamente, de Inglaterra, en el que Interflora demandaba, creo que era Mark Spencer, por utilizar la marca Interflora para posicionarse dentro del buscador, de forma que alguien metiese Interflora porque está buscando flores y lo que apareciese fuese un anuncio de Mark Spencer en vez de un anuncio de Interflora, ¿no? Aparte podría aparecer el de Interflora si está pagando, porque esos anuncios pagan los anunciantes, las empresas pagan por estar ahí bien posicionadas en Google. Ya después vamos a ver, fijaos aquí abajo, que Google sabéis que os recomiendan otro tipo de búsqueda, como dicen zapatillas Nike baratas, AliExpress, que ya sabéis que viene de China, ya eso suena raro, zapatillas Nike imitación barata. O sea, Google ya te está sugiriendo otras búsquedas que están haciendo otros titulares otros usuarios. Y esto que quizás como usuarios nos pasa desapercibido. Imaginaos que vosotros sois Nike, que un día os metéis, o sois un titular de una marca, un día os metéis en Google y resulta que le están ofreciendo a posibles competidores comprar imitación de vuestros productos. Obviamente pues te cabrea, si eres usuario pues no le prestas atención, pero si eres el titular de la marca te cabreas, ¿no? Que Google le esté ofreciendo ese tipo de producto alternativo, ¿no? Pero bueno, volvamos a los keywords.
En el caso de Interflora, que ha tenido también su reflejo aquí en España con el asunto más alto, el caso más alto de unos zapatos con alza, que también era un asunto de keywords, y el Tribunal Supremo el año pasado, en 2016, pues lo que ha hecho ha sido acoger la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha permitido la utilización de keywords, de marcas registradas de terceros, en campañas de publicidad en Internet, en este caso en Google, siempre y cuando no menoscabe las funciones de la marca, siempre que resulte claro para el consumidor medio, para el usuario medio, que esos productos no provienen del titular de la marca, y que no se utilice en el título ni en la descripción del anuncio. Es decir, si vosotros aquí veis que en este anuncio, este caso pues no es tan de aplicación, porque se le aplicaría otros elementos, pero en el siguiente, en esta diapositiva, veis que al meter Interflora, he hecho la búsqueda de Interflora y aparece una relación de Asociación Española de Floristas, Floristería El Paraíso, Alium Florista, aparecen otro tipo de oferta con ese keyword, con esa palabra clave que es Interflora, y lo cual está permitido según ha sentado este criterio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y obviamente el Tribunal Supremo, siempre y cuando no aparezca en el título ni en una descripción abajo dentro de esos términos de búsqueda, ¿no? Más o menos ahora la cuestión está asentada, o está ya, pues hay certeza, porque durante muchos años pues nos preguntaban los clientes, oye, ¿podemos hacer esto? ¿Podemos utilizar la marca de un competidor para atraer que está buscando su producto para nosotros ofertar el nuestro? Yo particularmente, pues los abogados solemos ser conservadores, ¿no? Pues también para cubrirnos la espalda, y solemos decir, no, ante la duda, no. Ahí yo creo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue valiente y con buen criterio, ahora lo digo, creo que acertó, y siempre y cuando se deje muy claro, como han dicho, que los productos o servicios que se están ofreciendo a través de ese anuncio son de un tercero y no se está intentando ir más allá y apropiarse del título, del use proviene del titular de una marca, ¿no? Pero como ya digo, los usuarios, los que se pretenden aprovechar de derechos de terceros, van por delante. Ya no solamente es importante, obviamente, los anuncios que aparecen cuando buscamos en Google, que están al principio del todo, sino los primeros resultados. Cuando hace cualquier persona, cuando hace una búsqueda en Google, pues se quedan las 2 o 3 primeras páginas como mucho. Nadie llega a la tercera ni a la cuarta o a la quinta página, ¿no? Y sabéis que hay dentro de Internet pues un nuevo profesional, que es el SEO, ¿no? Personas que están especializadas en el posicionamiento de páginas para que tu página esté muy bien posicionada en Google. Cuando alguien está buscando pues escobas o está buscando servicios jurídicos, que eso esté bien posicionado en Google, ¿no? Ese posicionamiento puede ser de pago, como hemos visto en esos anuncios, y ahora hemos visto que se pueden utilizar las marcas de terceros. Pues nosotros podríamos utilizar Garrigues para, si alguien está buscando por Garrigues, que aparezca el nombre del despacho, y cualquier otro competidor podría utilizar Bardaz y Honrado para que apareciese ahí. Pero también es muy importante lo que se llama la búsqueda orgánica y los resultados orgánicos, es decir, aquellos que no tienen en cuenta keywords y no son de pago, sino que de forma natural esos resultados aparecen en Google, ¿no? Que alguien busca trajes de novia y y tu página esté bien posicionada dentro de traje de novia sin tener que pagar, ¿no? Y para eso Google pues utiliza la receta mágica que nadie sabe cuál es, una serie de algoritmos para priorizar determinados elementos, pues si tienes enlaces, si la gente te enlaza a ti, dónde está la información, y vemos que ya hay muchas empresas pues que utilizan no solamente pues de una forma descriptiva, utilizan marcas, We Provide Replica Ferrari Jackets, están utilizando de forma descriptiva una marca, pero en realidad lo que están intentando con esta descripción y fijaos, ya no estamos hablando del dominio de segundo nivel, que es esto que se llama aquí, sino lo que hay después del .com, que es la sintaxis de la URL completa, pues que ahí aparece
la palabra Ferrari, ¿no? Y en el propio dominio y en la propia página web también aparece la palabra Ferrari. Yo he llegado a esta página poniendo Ferrari, chaquetas de Ferrari. Y obviamente intencionadamente porque sé que utilizan este tipo de prácticas, ¿no? La doctrina de Masalto y la doctrina de Interflora se puede aplicar no solamente a los keywords en campañas de publicidad, o también son aplicables pues, cuando se utiliza una marca inicialmente aquí porque está haciendo réplica y son falsificaciones, pero si no fuesen falsificaciones, si no estuviesen diciendo tenemos chaquetas muy parecidas a las de Ferrari, eso es una infracción de marca, estaría yendo más allá, cuando inicialmente pudiese ser un uso descriptivo de una marca, o si estás buscando chaquetas de Ferrari, nosotros te ofrecemos esta que se parece mucho y que no infringe ningún tipo de derecho, ¿no? O sea, ese tipo de práctica se hace pues para mejorar el posicionamiento de una determinada página en los buscadores, ¿no? O, como comentaba antes, páginas como Alibaba, AliExpress, páginas chinas, en este caso pues es muy divertido porque en Internet, pues en vez de poner falsificaciones, pones réplica o pones homenaje y tal, y aparece mucha, y la gente se cree en muchos casos que son réplicas legales, ¿no? No, esta no es una réplica ilegal, esta es una réplica legal, ¿no? Y en este caso, pues es una infracción como la copa de un pino, porque ahí está un balón Nike, pero te pone ahí Nike orden réplica, y de nuevo fijaos arriba en la sintaxis de la URL que aparece Nike orden réplica, pues en qué casos, ya no solamente en el dominio, en el nombre de dominio, sino después del .com, en qué casos habría una infracción de marca. Yo entiendo que la hay, y de hecho hay veces que cuando tenemos que atacar algo, un comportamiento que no le gusta a un cliente, pues si no podemos ir por propiedad intelectual, pues por cualquier motivo, podemos utilizamos la marca como excusa para que no aparezca en la marca, en la URL, y que esté peor posicionado respecto al resultado, a la página web de nuestro cliente, ¿no? Pero bueno, casos que veáis, como también los meta tags, las etiquetas meta que no son visibles, como decía, por los usuarios, pero sí por los buscadores. Si nos metemos en el código fuente de cualquier página web, podemos ver las etiquetas que ha metido el programador de esa página web, el propietario de esa página web. Y aquí vemos etiquetas pues, que son F1, Fórmula 1, mayorista de Fórmula 1 chaqueta, Fórmula 1 camisa, sweat jacket, F1 cap, ropa F1. No aparece en el texto de la página web, pero sí aparecen los metadatos para intentar, esos son metadatos que utilizan a los que acuden los buscadores de Google, Bing y tal, para saber de qué va la página y poder ofrecerla dentro del buscador cuando alguien de su servicio, cuando está buscando determinados contenidos, ¿no? Si aplicamos la doctrina de Masalto y de Interflora, bueno, siempre que cuando no estés vendiendo falsificaciones, que en ese caso sí sería una utilización ilícita, o estarías infringiendo los derechos exclusivos del titular de la marca, pero en algunos otros casos, si no estás vendiendo falsificaciones, pues si esa utilización dentro de los metadatos de una página web, si es legal o no, ¿no? Porque al final lo importante de Internet, Internet es enorme, es gigante, y lo importante de Internet es lo que se ve, y por eso hay profesionales que se preocupan porque las páginas se vean, o las páginas de sus clientes estén bien posicionadas. ¿Y de qué depende de que esté bien posicionada? Pues en gran medida de Google. Google es la reina de la fiesta. Google es la que decide si algo lo vemos o no lo vemos, sobre todo en países como en España, donde la tasa de implementación de Google es superior al 95%, en otros países no llega ni al 50%, pero en España todo el mundo utilizamos Google, y dependemos mucho de Google y de las políticas de Google respecto a la utilización de marcas
para poder evitar o para poder defender los derechos de los titulares de la marca de nuestros clientes. Y Google tiene sus propias políticas. Google te dice, pues, Google's approach to trademarks. Te dicen cuál es nuestra aproximación a las marcas, ¿no? Y te dice, pues, cómo creen que las marcas se tienen que utilizar dentro de Google Ads, cómo se tienen que utilizar, pues, en los resultados de búsqueda y te explica un poco cuáles son sus criterios, ¿no? Y en que desde el punto de vista dentro de Europa, yo también entiendo la labor de Google, que es difícil, pero dentro de Europa, porque lo tienen segmentado por territorio, obviamente las leyes de Europa son diferentes a las americanas, son diferentes a las canadienses y son las diferentes a las de África o a las de Asia. Y lo cual es bastante complicado para un invento global que es Internet, ¿no? Y dentro de Google, pues dentro de Europa, perdón, Google te aclara, pues, que se pueden utilizar anuncios. Siempre cuando habla de marcas, Google intenta delimitarlo exclusivamente para AdWords y para campañas de AdWords. El resto de productos, después vamos a ver que dicen que eso es problema tuyo con el responsable de la página y que a Google no le metas, ¿no? Pero dentro de AdWords, de estas campañas de publicidad que hay en los resultados de búsqueda de Google, pues te dice que Google que permite anuncios que usen un término registrado como marca cuando ese término se utiliza de forma corriente. Es decir, pues si hay un término registrado, casa, y hay una marca que se llama casa, pues se puede utilizar casa siempre y cuando pues no se haga una referencia en general, ¿no? No se haga referencia a esa marca, sino al término, ¿no? Pero también anuncios de la competencia, como hemos visto antes siguiendo la doctrina de Interflora, en caso de reventa, de reselling, de piezas, componentes, que también sabéis que es un tema recurrente de conflicto respecto al que vende un complementos o que vende repuestos o productos compatibles, pues carcasas de iPhone, pantallas de iPhone y tal, la utilización de esos vendedores de la marca que necesita utilizarla además para poder vender su producto. Y finalmente que también permite la utilización de sitios informativos acerca de un producto, un servicio, pues crítica de iPhone, review de iPhone, etcétera, ¿no? Eso es lo que te dice Google. Y ahora vamos a ver un poco pues la perversión del sistema, porque como os puse antes, aquí arriba, pues aparece la marca Nike en el propio, más allá del punto es decir, que se utiliza la marca en el propio anuncio, y abajo Google, como os he comentado antes, pues también ofrece alternativas u otros tipos de búsquedas que realizan los usuarios, como zapatillas Nike, imitación baratas, que imaginaos que si vosotros estáis trabajando en Nike, pues no os gusta demasiado, ¿no? Y nos centramos también mucho respecto a posicionamiento, respecto a marcas en Google, pero, y lo comentábamos anoche en la cena, ahora mismo estamos en una fase de Internet, estamos en una fase de concentración. En un primer momento, pues la web estaba muy dispersa, nacieron los buscadores. Después salió la web 2.0, ¿no? la web semántica y tal, y ahora estamos en una fase de concentración de que que muy pocos operadores están concentrando todo el tráfico. Casi todo el tráfico de Internet está centrado, pues, en Estados Unidos muchísimo en Netflix, pero sobre todo el tráfico de browsers, de navegadores, está centrado en Facebook, está centrado en Google, está centrado en Amazon y poco más, o sea, muchísimo más, Instagram, etcétera, pero que pocos y muy grandes operadores están centrando ese tráfico, y dentro de sus estructuras, dentro de Facebook, dentro de Amazon, dentro de Google, hay también posicionamiento. Por ejemplo, esta búsqueda que hice fue el primero que se me ocurrió. En Amazon pones pan Bimbo y lo último que te sale es pan Bimbo. Te sale una máquina para hacer pan, te sale silueta, te sale Dia Balance pan de molde, y al final del todo ya salía ahí que te vendían pan Bimbo. Es decir, que se están produciendo este tipo de utilización de marcas, no solamente en Google, no solamente en plataformas, sino también, y ahora hay empresas especializadas en asegurar un buen posicionamiento dentro de Amazon, porque ahora estamos todo el mundo allí comprando en Amazon. Dentro de unos años será otra cosa, ¿no? Y en general,
dentro dentro del sector del posicionamiento web, del SEO, del SEM, etcétera, es un mercado bastante salvaje, en el sentido de que pues, hay muchísima competencia, son muy agresivas las prácticas que hacen las empresas que se dedican a esto, y siempre están rozando la legalidad y siempre están viendo pues, hasta dónde pueden llegar, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer, y en la mayoría de las veces lo hacen incluso pues, en contra de nuestras recomendaciones, pues porque los titulares de las marcas quizás creo que no están lo suficientemente concienciados, por lo menos todas, porque ven a Internet como algo excesivamente complejo o ajeno como para pues preocuparse por pues un uso racional y dentro de los criterios que ha establecido ya aquí en Europa el Tribunal de Justicia en relación a la utilización de marcas en este tipo de entornos, ¿no? Si queréis, después podemos seguir hablando un poquito de posicionamiento. El otro gran tema que os comentaba y que a mí me interesa mucho es la responsabilidad de los prestadores de los ISP, que son los Internet Service Providers, los prestadores de servicios de Internet. Como era el caso que os comentaba aquí de Nike, la responsabilidad que pudiese tener Nike al ofrecer ese tipo de información, que Google te dice que eso lo hace un robot, que eso es automatizado, que eso ellos simplemente dicen cuáles son las búsquedas que hacen los usuarios, que ellos no tienen responsabilidad de ningún tipo, pero en Internet, además por venir en un entorno tecnológico y en los entornos tecnológicos nunca nadie quiere tener responsabilidad de nada, eso dice este software is as is, es decir, yo no tengo responsabilidad de ningún tipo, pero yo creo que hay que profundizar aún más en la responsabilidad de los prestadores. Y el caso, cuando hablamos de responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet, pues nos vamos siempre al caso L'Oréal, ¿no? Que es el más famoso en el ámbito de la marca, un caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que consideró que que eBay, o sea, el caso de L'Oréal contra eBay, que eBay era responsable de o era corresponsable por las infracciones de marca que se producían dentro de su plataforma, porque de alguna forma ayudaba y propiciaba, tenía un papel activo dentro de ese comportamiento. La infracción la hacían los usuarios que vendían falsificaciones de L'Oréal, de productos de L'Oréal dentro de su plataforma, pero que eBay de alguna forma hacía algo, ¿no? Y eso pues trae cuenta de la directiva de 2000/31, que establece la responsabilidad de los prestadores de servicios de Internet, pues que recordamos que también al principio de Internet se discutió muchísimo si los prestadores, si Google, si eBay, si Facebook tienen que tener una responsabilidad directa por los contenidos que suben sus usuarios o tienen que tener una responsabilidad indirecta o secundaria, ¿no? Y lo que establecieron casi todos los países occidentales, incluyendo Estados Unidos el primero, con la Digital Millennium Copyright Act, con la DMCA, es que los prestadores de servicios de Internet no eran responsables del contenido, no del suyo sí, del suyo que pusiesen, de lo que pone Google, es responsable respecto de sus usuarios, siempre y cuando no tenga conocimiento efectivo, el prestador de servicio no tenga conocimiento efectivo de ese contenido, de la posible ilegalidad de ese contenido. Esta directiva fue traspuesta aquí en España en el año 2002 con la Ley de Servicios de la Sociedad de Información, que el artículo 14 de la directiva en España es el 16 de la Ley de Servicios de la Sociedad de Información. Lo desarrolló más por una polémica que hubo aquí en España, y estableciendo pues ese principio de que un prestador de servicios como eBay no es responsable de lo que se venda ahí, de lo que se aloje ahí, siempre y cuando no tenga conocimiento efectivo. Y en el caso L'Oréal, que os comentaba antes, pues que también es muy notorio dentro del ámbito de las marcas, pues lo que determinó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, resolvió determinadas cuestiones prejudiciales para que después el tribunal competente, el tribunal inglés, pudiese resolverlo y aplicarlo al caso concreto, pues se determinó que cuando el prestador de servicio de la sociedad de información tiene un papel activo, tiene un rol activo dentro del comportamiento del usuario, le da las herramientas y de alguna forma mira para otro lado y además introduce un elemento más dentro de la directiva. Por eso decía antes que en Europa nos estamos acercando cada vez más a postura del Common Law y en Estados Unidos a la postura de Civil Law. El
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que no solamente pues, que tuviese el conocimiento, sino también tuviese control y que tuviese cierto control sobre la conducta del infractor y que no sea un mero proveedor neutral de tecnología, sino que hiciese algo más. Que en ese caso, pues eBay también sería, o podría ser el prestador de servicio, sería responsable de esa infracción. ¿Y por qué es importante? Pues porque, pues como aquí la pantalla que ponía, si L'Oréal tiene que dirigirse contra alguien, porque estos son productos legales, creo, por lo menos puse ahí L'Oréal y estos son productos legales. Pero si esto fuesen falsificaciones y nosotros, los abogados que nos dedicamos a esto, tenemos que ir contra los que están vendiendo los productos, que son personas que están en sus casas o lo que sea, o nos tenemos que ir contra eBay, pues lo más sencillo obviamente es irse contra eBay, porque no tendremos problemas para identificar a quien realmente está vendiendo. Con lo cual, por eso es muy importante la implicación para los que ejecutamos el derecho, es importante la implicación, el rol activo que queremos que tengan o la responsabilidad que tengan los prestadores de servicio, ¿no? Entonces, este punto de la responsabilidad de los ISPs tiene pues el trasfondo jurídico y legal, pues básicamente aquí en España la Ley de Servicio de la Sociedad de Información y también creo que muy olvidado artículo de la Ley de Marcas, que es el artículo 41.3, en el que el 41 obviamente es un artículo importante, que es donde se determinan las acciones que tiene un titular que puede ejercitar un titular de marca, de cesación, de indemnización, de daño y perjuicio, etcétera, etcétera. Pero el punto tercero introdujo la directiva de 2004, la que se llamó la Directiva de Enforcement, que daba más facultades a los titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial, especialmente referidos a los intermediarios, que permite a los titulares, no solamente de propiedad intelectual, sino también de industrial, iniciar acciones de cesación y de medidas cautelares, no de indemnización, pero sí el A y el C, y de medidas cautelares respecto de retirada del tráfico, etcétera, a los intermediarios cuyos servicios recurre un tercero para infringir un derecho de marca. Es decir, permite al titular de derecho ir directamente contra Google, judicialmente ir contra eBay, ir contra Facebook, para que cese y para que retire una posible infracción que se esté produciendo dentro de sus plataformas. Y digo que es un artículo, y todo esto sin perjuicio de la Ley de Servicio de la Sociedad de Información, que es la que he comentado antes, el artículo 16, sobre el conocimiento efectivo, ¿no? Es decir, no hace falta ni siquiera el conocimiento efectivo y podemos ir directamente contra el ISP. Y digo que es un artículo creo que muy ignorado, porque creo que, por lo menos no se ha aplicado nunca en España. Yo por lo menos no conozco ningún caso, he estado buscando jurisprudencia y no la he encontrado. En materia de propiedad intelectual, que es la que sí más domino en el día a día, solamente conozco un caso en el que se ha aplicado, que se cortó la conexión o se ordenó la desconexión a Internet de un usuario que se estaba descargando música desde su casa, ¿no? Este artículo permitiría perfectamente pues, interrumpir la prestación de ese servicio o ir no contra el infractor, que en muchos casos en Internet es imposible porque no podemos identificar o porque está fuera de España, sino ir contra el intermediario. Pero ya digo que creo que es un artículo pues, que creo que nunca se ha utilizado en España, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco después de las responsabilidades de los ISP, que yo creo que tiene que ir creciendo, pero bueno, básicamente es un poco el soporte jurídico. Y como digo, pues que creo que los abogados lo estamos aprovechando poco, no lo estamos aprovechando en la mayoría de los casos porque es antieconómico para el titular de derecho, porque si al titular de derecho no puede exigir daños y perjuicios, como vemos que no permite el párrafo tercero del artículo 41, pues el pleito se convierte en antieconómico y es una cuestión ya pues de política de defensa de su marca o de política de defensa de sus contenidos intangibles, más allá de pues tener un interés indemnizatorio, ¿no?
Pero bueno, Internet no solamente es una jungla de irregularidades, aunque esta sea casi la única diapositiva que voy a utilizar para explicar los usos autorizados que hay en Internet, pues desde un reseller, ¿no? Un distribuidor que pueda utilizar marcas como iPhone, en estos casos estarán autorizadas porque seguro que en su contrato de distribución hay una cláusula de propiedad intelectual e industrial en el que se permite la utilización de una marca, pero aunque no lo fuese, pues lo podría utilizar, como también lo pueden utilizar los vendedores de componentes o quien haga un review, una crítica de un producto, o quien venda recambios y tal, está dentro de los usos autorizados. Además, yo creo que pues que hay una tendencia creciente a ampliar esos usos que se consideran legítimos y autorizados, pero obviamente en Internet pues también hay mucha parte negativa, ¿no? Y ya salto al siguiente punto, que es un poco pues qué estrategia podemos seguir ante una infracción, o cuál es la estrategia que nosotros muchas veces nos planteamos, ¿no? Y los abogados pues tradicionalmente en el entorno offline, estos son infracciones de cosecha propia, pues tengo esa patología que voy por los sitios y veo una infracción, pues los que nos dedicamos a esto nos llama la atención. Ayer también vi un par de ellas, yendo para cenar, vi un par de ellas. Pues infracciones de marca de personas que se creen que eso está en el acervo popular, en el dominio público, que eso no es de nadie y que se utiliza y que no pasa nada, ¿no? Como esta tienda de Macy's, que Macy's es una marca, yo entiendo, conocida mundialmente, que creo que fue en Lanzarote o algo así. Esto es la carta de un restaurante que se llama El Viajero, pues que dijeron, mira qué bien, vamos a coger el Johnny Walker, le damos la vuelta, le ponemos una maletita y ya tenemos ahí el logotipo, o este de Choco Pops de arroz, que también utiliza la marca de Kellogg, ¿no? Entonces, los abogados, cuando nos encontrábamos con una cosa así en el entorno offline, ¿qué es lo que hacíamos? Pues, como digo, nos ponemos la anteojera como los burros, ¿no? Como los caballos, y nos los ponemos así, vamos pum para adelante y mandamos un burofax al infractor o al potencial infractor, y después iniciamos un procedimiento judicial, y eso es lo que, pues, el camino que seguimos los abogados, y no pensábamos de ninguna otra forma, ¿no? En Internet yo creo que eso es más complicado. O sea, en Internet, si nosotros nos vamos a Google y metemos Nike Jordan réplica y te aparece ahí pues un mogollón de anuncios, de 1000 anuncios en AliExblog, zapatillas y otras de baloncesto, tal, y ahí pues zapatillas que te pueden costar 150 euros por 46 euros y que te aparece así de forma destacada y tal, o sea, tan sencillo. Si nos ponemos las anteojeras como a los caballos y seguimos para adelante, ¿a quién le mandamos el burofax? Esto es a DHgate Online Store, que probablemente está en China, que el burofax no va a llegar en la vida, o si se lo lee un chino, pues no le va a importar mucho lo que nosotros le mandemos. Si se lo mandamos a Google, probablemente nos contesten, como muchas veces contestan, ¿no? Si se lo mandas aquí a la Torre Picasso en Madrid, que el buscador, eso es Google Inc., que no es Google España, que Google España es una oficina comercial que vende anuncios, pero que el buscador, la responsabilidad del buscador o las directrices del buscador la marca Google Estados Unidos, ¿no? Entonces, que tenemos que mandar el burofax a Estados Unidos. Es más complicado, ¿no? O, por ejemplo, si encontramos en Facebook una página que se llame Nike Mercurial Vapor 8, y que además el titular de la página, Jesús Imán Corona no sé qué, pues está en otra, tiene un teléfono de no sé dónde, que nos vamos contra que a saber si es cierto o no, nos vamos contra Google, a quién le mandamos el burofax. O en Twitter tenemos aquí a nuestro amigo Bob Esponja, SpongeBob, con un montón de nombres de usuario, SpongeBob Edit, SpongeBob, ahí hay un par de ellos que están verificados, pero hay otros que no están verificados y que son gente que se están aprovechando de esa marca y la están utilizando, como también pues a través de Facebook pues venden falsificaciones que además están en el propio nombre corto. Arriba lo veis, Nike Air Max, y venden la falsificación. ¿Cómo lo paralizamos, ¿no? O casos como este que hemos tenido, además hemos llevado en el despacho, Panrico Lucha, Panrico Donuts con la esvástica y los donuts y campos de exterminio obrero,
o los hashtags panrico al banquillo, que ahora también podemos discutir si son infracciones de marca. En algunos casos, como este, para mí atenta contra el derecho de honor de las empresas, que ya el Tribunal Supremo ha aceptado que las empresas tengan derecho al honor. En otros casos están utilizando el logotipo y se llama Panrico Lucha. Utilizar un nombre de Twitter que se llame, imaginaos pues el perjuicio, el daño que le causa para la marca, ya no solamente por la dilución de su marca, sino pues la utilización incluso del logotipo dentro de una red social como es Twitter, ¿no? Y obviamente nosotros no podemos seguir el camino tradicional, porque no sería económico, sería antieconómico, y podríamos ir contra los responsables de estos contenidos, que probablemente no empaticen demasiado con los derechos exclusivos que tiene un titular de una marca, y si le decimos, no, mira, es que no puedes hacerlo, pues tal, pues si están en este plan, pues probablemente no nos hagan demasiado caso, o vamos contra Twitter. Y si vamos contra Twitter, pues puede pasar, como nos pasó, que nos diga que no incumplen sus términos de uso, que esto entra dentro de la libertad de expresión, y que utilizar Panrico Lucha como nombre de usuario de Twitter, pues que no incumple sus políticas de uso, ¿no? Pues porque son así, ¿no? O una plataforma como Chick-fil-A, que esté vendiendo prendas de un cliente nuestro, de una clienta, que no están protegidas como diseño industrial, tampoco podíamos ir como diseño comunitario no registrado, pero no podíamos ir por nada, pero sí están diciendo chaqueta tipo La Condesa, ¿no? Y la marca tiene, nuestro cliente, la marca La Condesa, la tiene registrada para productos de textiles y para chaquetas y tal, y está utilizando, está haciendo un uso de la marca, y podemos discutir pues si eso es descriptivo o no descriptivo, pero desde luego lo fácil, tenemos dos opciones: ir contra quien comete la infracción de forma directa, el usuario de Twitter, el usuario de Facebook, el usuario de Chick-fil-A, o ir contra el intermediario, el prestador de servicio de la sociedad de información, que ya hemos visto que no tiene el sistema de responsabilidad, no es de atribución de responsabilidad, no tiene responsabilidad inicialmente, pero sí de exención, y se podrá eximir de responsabilidad en el momento en el que tenga, o que se le podrá imputar responsabilidad, mejor dicho, en el momento que tenga conocimiento efectivo de esa infracción. Y el conocimiento efectivo, pues básicamente son estas plataformas las principales a las que... ¿Ya estoy fuera de tiempo? ¿Sí? Ah, vale, pues voy a ir más rápido. El conocimiento efectivo, pues a través de estos medios normales, y sobre todo cómo se produce este conocimiento, y cuando acudes a estos intermediarios, pues a través de formularios que tienen, y que te dicen, pues en el caso de Google, y lo pongo como ejemplo porque es el más importante, te dicen cómo pues rellenar, en qué servicio está un determinado contenido, cuál es tu problema, qué problema tienes tú. Y para el caso de las marcas, te dice que in matters involving trademark, it's best to directly address the webmaster of the page in question. Es decir, a nosotros no nos cuentes nada, nosotros no tenemos nada que ver, eso es mejor que te vayas directamente al responsable de la página. Y yo digo, vale, pero si el responsable de la página está en China o está en cualquier otro sitio, pues y tú tienes responsabilidad, porque la ley te dice que tienes responsabilidad, pero ellos te dicen, no, yo me lavo las manos. La realidad es que insistes un poquito, te cuesta, no te lo ponen fácil, además esta página está bastante escondida, te ponen, al final te hacen caso, y lo que hacen además es, siguiendo un principio de transparencia que ellos dicen que son muy transparentes, pues publican todas las reclamaciones que reciben en una página que se llama Lumen, y que está también accesible públicamente, y pues se publican ahí todas las reclamaciones de los contenidos que los titulares de derechos marcarios han requerido que quiten de su buscador, con lo cual, si tú querías que algo no estuviese disponible o no estuviese accesible, pues lo va a estar porque te lo han publicado en otro lado. Además, esto es un proyecto de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Stanford junto con Google, ¿no? Lo cual también es contradictorio. Esto al final a los titulares de derechos lo que le permite pues es no preocuparse por la identificación del infractor, van al intermediario, que generalmente está muy bien identificado, pues los tiempos son rápidos, generalmente te lo pueden quitar en 24 o 48 horas, los costes
costes también, tiene un efecto de disuasión y sirve pues para todo el mundo, pero tiene los contras generalmente pues que el volumen de requerimientos es muy elevado, tienes que estar constantemente porque quitas 20 y salen 50 y eso es así y lo tienes que tener integrado, el titular del derecho marcario lo tiene que tener integrado y que no hay una indemnización, ¿no? Google publica los requerimientos que recibe, no publica los requerimientos que recibe en relación a marcas, porque no hay tantas marcas que estén llevando a cabo este tipo de requerimientos. Sí, en materia de propiedad intelectual, en los últimos 4 años se ha crecido exponencialmente, pero en relación a marcas no. Y una cosa también, pues que nos me critico a nuestro sector, a la abogacía, que la abogacía era los abogados, éramos generalmente los que defendíamos la marca y los que accionábamos en caso de, y éramos los garantes, ¿no?, de los derechos de nuestros clientes, y ahora son otro tipo de empresas que están surgiendo, que son los que han visto esta oportunidad de negocio. Los abogados seguimos mirando el mundo analógico y son estas otras empresas que en general pues no son demasiado buenas, no tienen demasiado conocimiento, los que están haciendo este tipo de servicios de proteger la marca en Internet y además de forma masiva. Esto gráfico lo pongo también para que tengáis conocimiento y conciencia de lo que está ocurriendo en Internet. En 5 años Google ha retirado más de 2.000 millones de URLs. O sea, 2.000 millones. Al día recibe miles de solicitudes, cientos de miles de solicitudes, y en 5 años ha retirado 2.500 millones de URLs que infringían derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial. Y bueno, también pongo esta referencia de un artículo que leí, porque obviamente estas 2.500 millones de solicitudes pues, de retiradas, de URLs retiradas, solicitudes eran muchos más, pues eso al final son personas que lo están haciendo en muchos casos en países asiáticos, en empresas que se están especializando, miles de personas, en decir lo que se quita y lo que no se quita de Internet, lo que es infracción y lo que no es infracción, lo cual a mí me crea mucha inseguridad, pues que una persona de Asia, en este caso casi todos eran de Filipinas, pues estén decidiendo si hay algo infracción o no infracción, ¿no? Y en los casos en los que Google te dice que desde su punto de vista, Twitter te dice desde su punto de vista esto no es una infracción marcaria, pues no puedes hacer nada más que demandarles. Y ahora vete a California, que yo encantado de ir allí, pero vete allí a demandarle a Twitter para que quite un tweet, o quite un perfil de Twitter. Ahí no hay una posibilidad de apelación, no hay tampoco una transparencia en el proceso. Nosotros sabemos, los abogados, vamos a la ley de enjuiciamiento civil y sabemos el proceso en los tribunales cómo ocurre. Aquí en Google o Twitter o Facebook no publica cuáles son los criterios, cuáles son los procesos, como si hace, por ejemplo, la OMPI para la política de solución de controversias, ¿no? Entonces, aquí hay que explorar soluciones, ¿no? Y desde luego, desde mi punto de vista, podemos después en el coloquio hablarlo más. Las soluciones pasan por sistemas de ODR, de Online Dispute Resolution, de solución de controversias online, que se están explorando ya en muchos países y que creo que es necesario, sobre todo por la globalidad de Internet, ¿no? Y voy ya terminando, 5 diapositivas para, pues, de desafíos que se me han ocurrido para vosotros que estáis más en el mundo de las marcas, que pueda haberlo en los próximos años. Esto también fue un caso que tuvimos nosotros del titular de una marca, que era de Odemur, que en otros países la utilizó, tenía una marca nacional, pero en otros países la utilizó Jean-Paul Gaultier, y que se le puso de Amour a una fragancia suya, y nos vino al despacho porque buscaba su marca en Internet y todo lo que le aparecía era aquí en España era esta fragancia pues mucho más famosa, y sobre todo referencias como en Fragántica, que es una enciclopedia de fragancia, ¿no? Una enciclopedia de perfume. Este perfume se dejó de vender ya hace muchos años, pero el cliente decía, oye, mi marca aparece en sitios que yo no he autorizado y con una marca
que en referencia a marcas extranjeras que aquí no tienen impacto, ¿no? Y si queréis después podemos discutir qué haríamos en este tipo, qué haríais vosotros en este tipo de casos, o también en Google Play pues podemos ver, o con los smartwatches ahora vemos pues muchas infracciones o potenciales infracciones, ¿no? Hay el face, la cara del reloj, pues que sea Rolex, como aquí podéis ver, con una infracción marcaria evidente, o aquí pues Omega, etcétera. También con los youtubers, pues si es una infracción marcaria, sabéis la polémica de este youtuber de hace pocos meses que le puso de forma deleznable pasta de diente a una galleta Oreo, y en el vídeo y lo dio a un indigente, más allá de cuestiones pues penales, pero Oreo obviamente tuvo ahí una crisis de comunicación, tuvo una crisis porque esta persona estaba utilizando cada vez más los usuarios utilizamos marcas, más que desde hace 20 o 30 años, y cada vez somos mayores usuarios de marcas, como por ejemplo estos vídeos de YouTube en los que te hacen una explicación de una réplica, una falsificación de Rolex, y ya veis que con 65.000 visualizaciones, o este de un bolso Louis Vuitton con 45.000 visualizaciones, en lo que te dice, mira, este bolso falso de Louis Vuitton que me he comprado tal y cual, ¿no? ¿Cómo ejercita ese jus prohibiendi el titular de la marca ante este tipo de casos? Si puede, es decir, infringe algún derecho de marca YouTube por el carácter informativo o lo que sea. Ya estoy terminando, Pedro, que te veo ahí nervioso. Bueno, la Darknet, que es la Internet profunda que no se ve y que también ahí sí que es el salvaje oeste. La impresión 3D va a traer también muchísimas controversias, pues porque alguien haga una Barbie con una impresora 3D en su casa y no lo haga en el tráfico económico, que generalmente la marca pues siempre se establece, y los tratados, los ATICs, los TRIPS, se habla siempre en el tráfico económico. Y ya para terminar, la utilización de bots, que anoche también en la cena lo comentamos. Este es un caso que tuvimos en el despacho que hace muy poco, que un cliente vino que tenía una campaña en AdWords en Google y él pagaba todos los días. Como funciona esta campaña es que tú pones un límite de 1.000 euros, 2.000, 100 euros, lo que sea, y tú pagas por posicionarte, quien más pague, más arriba está de los anuncios. Y un competidor, entendemos, había contratado a bots, que bots son pues como un robot en Internet, o sea, como un organismo automatizado, un programa, un software que realiza comportamiento automatizado, y había contratado un competidor bots para atacar a su campaña, para que cada vez que le das a un clic, eso le descuenta una cantidad de dinero al que el propietario de esa campaña de publicidad. Y una vez que ha sobrepasado, ha llegado al límite, esa campaña desaparece, pues para poner un límite en el gasto diario de esa campaña. Pues un competidor había contratado a bots para estar de forma automatizada clicando en la campaña, que obviamente la campaña tenía la marca de nuestro cliente, y de forma que a la primera media hora del día su anuncio se iba fuera, le había generado pues 3.000, 4.000 euros de gasto, que no lo iba a ver ningún humano, sino fueron máquinas, y el que estaba segundo pues pasó a estar primero, ¿no? Ese tipo de cosas hay en Internet. Y también podría hablar de utilización de bots en Spotify, pero eso ya es propiedad intelectual y no industrial. Podemos hablar qué hacer en ese tipo de casos, porque hay que darle solución, o la utilización de inteligencia artificial también dentro de este sector, ¿no? Yo creo que los desafíos van a estar en la localización de la infracción, la identificación. Cada vez hay más usos privados y fair use, y está un derecho con un carácter eminentemente nacional y con un entorno global como es Internet. Perdón por haberme pasado. Bueno, es que el tema da para mucho, está claro, Andy. Muchas gracias y, bueno, no te hemos aplaudido.